Ya. Me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, comencemos entonces con nuestra clase teórica acerca de movimiento parabólico, ¿no? Bueno, ese es el último capítulo que va a entrar en el parcial, ¿no? De la siguiente semana. Bueno, entonces, comencemos. Lo vamos a hacer un poco corto. Voy a volver a repetir el día jueves, ya para los que no lo han visto el video, ya. Bueno, entonces, ¿qué es el movimiento parabólico? Bueno, inicialmente podemos decir de que Galileo, a un principio, bueno, un poco más antes, ¿no? Había demostrado que el movimiento parabólico, debido a la gravedad, bueno, es un movimiento compuesto, ¿ya? ¿Compuesto en qué sentido? Compuesto por dos movimientos, uno horizontal y el otro vertical, ¿ya? Bueno, eso es lo que ha descubierto Galileo, ¿no? Como también ha demostrado. Ahora, por otro lado, también descubrió que el movimiento horizontal se desarrolla siempre como movimiento rectilíneo uniforme, ya en el eje horizontal. Ahora, y en el eje vertical, bueno, la partícula se comporta como un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, muy similar a movimiento vertical o caída libre, lo que hemos ido viendo en clases, ¿ya? Entonces, en conclusión, el movimiento parabólico es la fusión o también podemos decir la unión, ¿ya? Del movimiento horizontal y el movimiento vertical. Ahora, en el eje horizontal, la partícula se comporta como movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, en el movimiento vertical, se comporta como un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? De esa manera, entonces. Bueno, a partir de esas dos combinaciones tenemos el movimiento parabólico y obviamente bajo la influencia de la aceleración de la gravedad. Entonces, cuando disparamos un proyectil, bueno, ¿qué trayectoria tiene nuestra partícula? Bueno, tiene una trayectoria parabólica, por si acaso. Bueno, eso debido a la aceleración de la gravedad. Ahora, la velocidad, vamos a ir viendo un poco más adelante, eso se descompone ya en el eje X y en el eje Y. Ahora, lo que hacemos es estudiar ya cada movimiento, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Listo? Bueno, de esa manera lo vamos a ir viendo lo que es el movimiento parabólico. Bueno, entonces, continuemos. Ya, como les había indicado, ¿no? Bueno, el movimiento parabólico es la composición de dos movimientos. Uno, en el eje X, bueno, la partícula se va a comportar como movimiento rectilíneo uniforme. Si lo descomponemos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí una cierta velocidad y lo descomponemos, bueno, la velocidad es un vector. Si lo descomponemos este vector en el eje X, bueno, vamos a tener esta descomposición. Y si descomponemos este vector en el eje Y, bueno, vamos a tener también otro vector, ¿no? Entonces, en el eje X, por si acaso, ya esta velocidad permanece constante en todo el trayecto, por si acaso, ¿sí? Por ejemplo, en este punto va a tener esta magnitud. En este punto, de la misma manera, ¿ya? En este punto, de la misma forma, ¿ya? A un ratito voy a cambiar mi apuntador donde está. Ahora sí, bueno, en este punto de la misma manera, en este punto de la misma forma, ¿no? Entonces, en el eje X, o sea, la descomposición del vector en el eje X va a permanecer constante, ¿ya? Bueno, muy similar, por ejemplo, si podemos ver, ¿ya? Desde la parte superior, el movimiento de esta partícula. Si lo vemos desde la parte superior, ¿ya? ¿Qué vamos a ver? Bueno, lo que vamos a ver es más o menos como una partícula, es como ver a una partícula realizar un movimiento rectilíneo uniforme. Si lo vemos desde la parte superior, ¿ya? Más o menos para que me entienda. Ahora, ¿qué sucede si lo veo del lado izquierdo? De un lado, del otro lado, mejor dicho. De este lado, ¿no? Entonces, lo que voy a ver es esto, ¿no? La partícula se va a comportar como si estuviese subiendo y bajando más o menos.
¿Ya? Entonces, al descomponer la velocidad en el eje X y en el eje Y, cada velocidad ya tiene su particularidad. En el eje X, la velocidad, vuelvo a recalcar esto, permanece constante, ya constante en todo el trayecto. En cambio, en el eje Y ya es diferente, ya es un movimiento, bueno, si está subiendo va a ser retardado, ¿no? Pero cuando ya está bajando va a ser acelerado, por si acaso. Imaginemos que inicialmente lo descomponemos esta velocidad inicial. Imaginemos que esta velocidad inicial es de 50 metros por segundo y lo descomponemos en el eje Y. Digamos que nos da 30 metros por segundo la descomposición en el eje Y. Bueno, inicialmente va a partir con 30 metros por segundo. Ahora, debido a la gravedad, ya a cierta altura y a un cierto tiempo, la velocidad va a ir disminuyendo de magnitud. Si a un principio era 30, seguramente en aquí va a ser 10, ¿no? En aquí va a ser, digamos, 5, 3, 2. En el eje Y, en este punto, en el punto más alto, su velocidad va a ser igual a 0, por si acaso. ¿Ya? Va a ser igual a 0. ¿Listo? Ahora, cuando vaya bajando, bueno, en ella va a ser un movimiento acelerado, ¿no? ¿Por qué? Por influencia de la gravedad. A un principio, como estaba subiendo, bueno, y teníamos la aceleración de la gravedad en contra, bueno, el movimiento desde este punto hasta el punto más alto va a ser retardado. Pero cuando va bajando, bueno, la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido. En ese caso va a ser acelerado ya, ¿no? Más o menos, sí, para que me entiendan, para que me puedan entender, por favor, ¿no? Viendo desde la parte superior, la partícula, bueno, podemos ver que, bueno, se comporta como una partícula moviéndose en línea recta y con velocidad constante. Pero si vemos a la partícula de un costado, bueno, más o menos vamos a tener esta trayectoria, ¿no? Más o menos va a ir subiendo y bajando. Ya, bueno, para que me entiendan un poquito, ¿no? Todo esto. Bueno, ¿qué más? Entonces, antes de comenzar, es bueno recordar un poquito de vectores, ¿ya? Imaginemos que inicialmente tenemos una velocidad inicial con la que sale un proyectil disparado, ¿ya? Una cierta velocidad. Ahora, esa velocidad tenemos que descomponerlo tanto en el eje X como en el eje Y, respectivamente. ¿Ya? Obviamente vamos a tener un ángulo de inclinación respecto al horizontal, ¿no? Pues será alfa, tita, no sé, cualquier valor, ¿no? Es bueno, es un valor genérico, aquí lo estoy poniendo así. Entonces, utilizando definiciones de vectores, bueno, descomponemos, ¿no? Esta componente aquí será igual. Para ello utilizamos una función, puede ser en este caso para calcular el cateto adyacente a este ángulo. Para calcular esta descomposición o el valor de este vector sería utilizar la función coseno, ¿no? Coseno del ángulo alfa va a ser igual a ¿qué? A cateto adyacente sobre hipotenusa. Y despejando b sub 0x, eso va a ser igual a ¿qué? A la hipotenusa o al módulo de esta velocidad, ¿ya? Al módulo de esta velocidad, repito, por el coseno del ángulo alfa. Y eso lo podemos llamar b sub x nada más. ¿Ya? Ahora, para b sub y, de la misma manera, ¿no? Bueno, si aquí hemos utilizado coseno, en aquí ya va a ser seno, ¿no? La componente vertical. Bueno, para diferenciarlo lo he puesto de colores, ¿no? Para el eje X de color azul, para el eje vertical de color verde. ¿Sí? Inicialmente tenemos que hacerlo esto por si acaso. ¿Sí? Es muy conveniente. ¿Ya? Bueno, continuando, entonces, si lo descompongo, como habíamos indicado, vamos a tener la descomposición de este vector b sub 0 inicial con la que va a partir, ya descompuesto en el eje X, vamos a tener b sub 0x en el eje X, el vector de color verde, y b sub 0y, el vector de color azul. ¿Sí? Ahora, en el eje X, por si acaso, si lo descomponemos, este vector de color rojo en el eje X, este vector va a permanecer constante en todo el trayecto, por si acaso. ¿Y sí? En todo el trayecto, en todo. ¿Ya? Por ejemplo, si lo descomponemos, nos da, qué sé yo, la descomposición 20 metros por segundo, en todo el trayecto va a tener 20 metros por segundo, en todos los puntos. ¿Ya? Ahora, en el eje vertical, en aquí sí va a ir variando, por si acaso. Si aquí ha salido con cierta velocidad, por ejemplo, de 30 metros por segundo, en aquí ya va a ser, qué sé yo, 15 o 10, ¿no? Aquí ya va a ir disminuyendo un poco más. Pero en el punto más alto, en el eje Y, ya, en el eje Y va a ser igual a 0.
La única velocidad que se va a conversar, pero que va a tener magnitud, ¿ya? O la que se va a conservar, ¿ya? Va a ser la velocidad en el eje X en el punto más alto, pero en el eje Y va a ser cero, ¿ya? Bueno, ya les había indicado, ¿no? ¿Por qué? Por la aceleración de la gravedad. Cuando el cuerpo está subiendo, bueno, tenemos una aceleración que tiene un sentido hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos un movimiento retardado en el trayecto de subida, pero en el trayecto de bajada tenemos una aceleración, ¿no? Aceleración para la bajada, pero para la subida tenemos una desaceleración. ¿Ya? Entonces, si parte con una velocidad inicial, ¿ya? Y queremos calcular su velocidad, qué sé yo, a una determinada altura, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, por si acaso, este B sub 0 no es lo mismo que esta B, ya va a ser diferente, por si acaso, ¿sí? Para poder calcular este vector o la magnitud de este vector color rojo, lo que tengo que hacer es tener como dato B sub 0x y también la nueva velocidad en el eje Y. ¿Ya? Luego, realizando Pitágoras, puedo calcular el valor de la velocidad, podemos decirlo, total en este punto. ¿Sí? De la misma manera cuando vaya bajando. ¿Sí? Ahora, algo muy particular. Si consideramos como nuestro nivel de referencia, bueno, todo el eje X en esa parte, todo esto, ya una línea horizontal. Bueno, si parte, qué sé yo, la partícula con un ángulo θ respecto a la horizontal, ya en la misma horizontal por debajo, por si acaso se mantiene el mismo ángulo, por si acaso. Ahora, si lo medimos en sentido horario, bueno, va a ser negativo, ¿no? Pero como podemos decirle así, como magnitud, por ejemplo, si nos sale el ángulo a este lado 45 grados, bueno, va a ser 45. Bueno, lo va a ser lo mismo que ha partido con el que ha partido en el punto inicial, ¿sí? Va a ser lo mismo por si acaso, ¿sí? Bueno, lo he puesto signo negativo porque lo estoy midiendo en sentido horario por si acaso, ¿sí? Solamente eso. Bueno, y tenemos también la altura máxima alcanzada y también el alcance horizontal alcanzado, ¿sí? Para la altura máxima se lo denomina Hmax y para el alcance horizontal R máximo, ¿sí? Bueno, son más o menos las características del movimiento parabólico. Ya, continuemos. ¿Qué más? Bueno, simularemos este caso, aunque vamos a ir viéndolo en un simulador también, ¿no? Bueno, ¿qué sucede si tenemos una partícula o un proyectil, en este caso, que parte con una velocidad inicial de 30 metros por segundo y con respecto a la horizontal un ángulo de 45 grados? Ya, ahora, si descompongo esta velocidad tanto en el eje X como en el eje Y, voy a tener los siguientes valores. En el eje X voy a tener el módulo de la velocidad inicial, que es 30, ya multiplicado por el coseno de 45. ¿Y eso cuánto nos da? Si alguien está con calculadora, seguramente le va a salir 21,21. A ver, hagan la prueba. A ver, la calculadorita, 30 por coseno de 45 grados. ¿Cuánto nos da eso? Si alguien me ayuda, por favor, para ir corroborando. Nos da un valor de 21,21 metros por segundo, ¿no? En el eje X, por si acaso. Ahora, en el eje Y, de la misma manera, nos va a dar el mismo valor casualmente, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede si la partícula avanza o sube a una cierta altura? Imaginemos que hasta este punto, ¿ya? ¿Cuál será su nueva velocidad en el eje X y en el eje Y? Bueno, en el eje X hemos indicado que permanece constante en todo el trayecto, ¿sí? Lo que va a cambiar va a ser esta velocidad en el eje Y. Ya, a ver, veamos. Cuando tenemos una altura de 15,48 metros y un tiempo de 0,93. Obviamente va a transcurrir un determinado tiempo, ¿no? Desde ese punto hasta este punto, bueno, va a pasar un determinado tiempo y ese es 0,93. Para ese tiempo y para esta cierta altura, su nueva velocidad ya en el eje X, bueno, va a permanecer constante, 21,21, pero en el eje Y ya va a ir disminuyendo. Fíjense, a un principio era de 21,21. Ahora,
a esa cierta altura ya es de 12,08 metros por segundo, por si acaso. Ahora, si quiero calcular esta nueva velocidad total en este punto, ya para este tiempo y para esta altura, ya utilizo, ya si me dan los valores de la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Utilizando Pitágoras, ya si quieren me acompañan, pueden poner 21,21 al cuadrado más 12,08 al cuadrado. ¿Ya? Eso nos da un valor de 595,79. Ahora, a eso le sacamos la raíz cuadrada y nos tiene que dar el valor de 24,41, ¿no? Que es la velocidad total en este punto, por si acaso. ¿Ya? Bueno, es muy diferente. A un principio era de 30 metros por segundo. Luego de un determinado tiempo, ya nos ha salido 24,41. Lo mismo con el ángulo, fíjense. A un principio era de 45 grados, pero ahora el nuevo ángulo ya va a ser 29,66 grados. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede en el punto más alto? En el punto más alto, la velocidad en el eje Y va a ser igual a 0 metros por segundo, o sea, 0, va a ser nula. La única velocidad que se va a mantener es la del eje X, ¿no? De 21,21, para un tiempo de 2,16, o sea, el tiempo de subida sería más o menos, ¿no? Desde ese punto. Y la velocidad total va a ser lo mismo que la velocidad en el eje X, o sea, 21,21. Es la única velocidad que va a haber, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede cuando va bajando? Bueno, cuando ya va bajando, bueno, para una altura de 15,48, la velocidad en el eje X va a ser de 21,21. En el eje Y va a tener una velocidad negativa, bueno, en sentido, ¿no? Hacia abajo de 12,48 metros por segundo, ¿ya? El ángulo 29,6 grados en sentido horario. Y la velocidad 24,4 metros por segundo, ¿no? Para un tiempo de 3,39 segundos. Y finalmente, cuando termina de llegar a la misma horizontal, ¿no? A la misma horizontal. La velocidad en el eje X permanece constante. En el eje Y, bueno, vuelve con 21,21, bueno, como ha iniciado al principio, ¿sí? El ángulo de 45 grados medido en sentido horario, por eso lo he puesto negativo, y el tiempo que permanece o que ha tardado, ¿no? Desde ese punto hasta llegar hasta este otro punto va a ser de 4,32 y ese tiempo es igual al tiempo de vuelo, por si acaso, o el tiempo que permanece la partícula o el proyectil en dicho movimiento, ¿no? En todo ese trayecto. Bueno, ese va a ser nuestro tiempo de vuelo. Y la velocidad total va a ser de 30 metros por segundo. Si calculan nuevamente 21,21 al cuadrado más 21,21 al cuadrado, les va a dar un resultado y eso le sacan la raíz cuadrada, nos va a dar el valor de 30 metros por segundo. ¿Ya? Bueno, espero que se haya entendido. Bueno, simulando un poquito, ¿no? Lo que es las velocidades, los tiempos, la altura máxima y demás. Bueno, continuemos. Entonces, recalcando, ¿ya? Para el movimiento parabólico, bueno, como un principio hemos indicado, el movimiento parabólico es la composición de dos movimientos, ¿sí? Uno en el eje X y otro en el eje Y. En el eje X, ¿sí? Se comporta como movimiento rectilíneo uniforme. Y la única ecuación con la que vamos a trabajar en el eje X va a ser esta, ¿ya? Posición va a ser igual a ¿qué? A la velocidad del eje X multiplicado por el tiempo. La única ecuación, ¿no? La del MRU. En cambio, en el eje Y ya es movimiento vertical de caída libre, lo que hemos ido viendo en clases, ¿ya? Para ello, sí o sí, vamos a trabajar con estas tres ecuaciones, las que hemos deducido, ¿ya? Con estas tres. ¿Listo? Bueno, entonces, recalcando eso, veamos algunas otras ecuaciones que nos van a servir. Por ejemplo, para la altura máxima, ¿cómo puedo demostrar? Bueno, parto de esta ecuación por si acaso, de esta, de la segunda, para calcular la altura máxima. Es muy similar al movimiento vertical por si acaso, ¿ya? Es muy similar. Bueno, parto de esta segunda ecuación, me dice, ¿no? Velocidad en el eje Y al cuadrado, o sea, la velocidad final en el eje Y al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial en el eje Y con la que ha partido al cuadrado, menos 2 veces el valor de la gravedad por la posición, o en este caso la altura, ¿sí? Ahora, si parte de este punto y llega hasta este punto, ¿qué hemos indicado? Que la velocidad en este punto es igual a ¿qué?
A ver, por favor, ¿alguien me ayuda? La velocidad en ese punto, ¿a qué es igual? ¿Cuál es su valor? Igual a cero. Perfecto, es igual a 0. Entonces, esta velocidad final en el eje Y va a ser 0, ¿no? Bueno, tenemos 0, entonces lo que está restando en el segundo miembro lo traemos al primer miembro, o sea, lo llevamos al primero, con signo positivo, ¿ya? Y de aquí despejamos Y, ¿ya? 2G está multiplicando, lo pasamos a dividir, ¿sí? 2G, listo, hasta ahí tenemos. Bueno, hemos hecho lo mismo en movimiento vertical, por si acaso, ¿sí? Ahora, la excepción es que tenemos B sub 0 Y. Ahora, lo que tengo que hacer es conseguir ese B sub 0 Y, o la velocidad inicial en el eje Y. Bueno, para ello, inicialmente, si la partícula parte, parte del origen, podríamos decir, ya con cierta velocidad, y descomponemos, ¿no?, esta velocidad tanto en el eje X como en el eje Y, ya. Ahora, necesito el valor de este lado, B sub Y, B sub 0Y en este caso, ¿no? Ya, entonces, utilizando la función seno, voy a tener B sub 0Y va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial por el seno del ángulo θ, ¿no? Bueno, es muy similar a este caso, ¿no? Está partiendo la partícula, o está iniciando su movimiento con una velocidad inicial y respecto a la horizontal tiene un ángulo θ. Si lo descompongo en el eje Y, esta velocidad, ya en el eje Y, voy a tener este valor, ¿no? Velocidad inicial por el seno del ángulo θ. Ahora, este valor lo que voy a hacer es reemplazarlo aquí. Nada más, lo reemplazo, aquí está, ¿no? Abro paréntesis, B sub 0 velocidad inicial por seno del ángulo θ, todo es elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta Y no es una altura parcial, por si acaso, es la altura máxima y por ello lo llamamos Y max, ¿sí? Ahora, esta ecuación también puedo escribirlo de esta manera, ¿no? El cuadrado va a influir a todos los términos que están dentro del paréntesis, a esta velocidad inicial como también al seno del ángulo θ. Entonces, todo esto puedo escribirlo como velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de θ. Todo eso dividido entre 2 por la gravedad, ¿sí? De esa manera tendría mi ecuación para la altura máxima, por si acaso. ¿Ya? Continuamos. Ya tenemos nuestra ecuación para la altura máxima. También tenemos, vamos a demostrar el tiempo de vuelo. ¿Ya? Bueno, el tiempo total que va a permanecer el cuerpo en el aire va a ser igual a ¿qué? Al tiempo de subida más el tiempo de descenso o también de bajada. Bueno, a ver dónde está nuestra. Ahí aquí está. Perdón. Sería esta, ¿no? Bueno, el tiempo de vuelo va a ser todo este tiempo que va a permanecer el cuerpo o la partícula o el proyectil en el aire, ¿no? Entonces vamos a tener el tiempo de subida hasta este punto y el tiempo de descenso, ¿ya? Entonces, el tiempo total va a ser igual a ¿qué? Al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Ahora, el tiempo de subida por simetría es igual al tiempo de bajada. O sea, puedo decir que el tiempo de vuelo, el tiempo que permanece, el, perdón, el tiempo que permanece el, la partícula o el proyectil en el aire, ya va a ser igual a ¿qué? A 2 veces el tiempo de subida, ¿sí? Entonces necesito calcular el tiempo de subida. Para eso utilizo una de las ecuaciones, para el movimiento vertical, ¿no? Para ello utilizo la primera ecuación. Velocidad final en Y va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad por el tiempo de subida, ¿sí? Entonces, la velocidad en el punto más alto va a ser igual a 0, ¿ya? Va a ser igual a 0. Ahora, lo que está restando, bueno, ese término que está restando lo traigo al primer miembro, ¿ya? Al primer miembro y despejando, bueno, aquí está, ¿no? Menos gravedad por el tiempo, lo traigo al primer miembro y lo que está dividiendo, o sea, la gravedad, lo paso a dividir, ¿ya? Luego, ¿qué más? Luego vamos a tener, bueno, el tiempo de subida. Y hemos dicho que el tiempo de vuelo es igual a ¿qué? A 2 veces el tiempo de subida. No, entonces tenemos aquí 2 veces el tiempo de subida. Ahora, velocidad inicial en el eje Y, ¿a qué es igual? Bueno, eso ya lo tenemos que tener en cabeza, en nuestra cabecita, ¿no? Eso es igual a ¿qué? A la velocidad inicial por el seno de θ.
dividida entre la gravedad. De esa manera tenemos nuestra ecuación para poder calcular el tiempo de vuelo, ¿ya? O el tiempo que permanece ya la partícula en el aire, ¿ya? Nuestra nueva ecuación. ¿Qué más? Bueno, también el alcance horizontal. Bueno, es de color azul, ¿no? R max. Es el alcance horizontal, por si acaso. Para ello partimos de esta ecuación. Ya partimos inicialmente en el eje X. X va a ser igual a ¿qué? Velocidad inicial en el eje X multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Ahora, este X lo voy a llamar alcance horizontal, máximo, podemos decir. Todo esto. ¿Sí? Todo esto. ¿Ya? Bueno, más o menos podemos decir de que la partícula, imaginemos que solamente se está moviendo en el eje X. ¿Ya? Tranquilamente puedo calcular todo este desplazamiento con esta ecuación, ¿no? X, todo esto va a ser X, pero X máximo lo vamos a llamar. Eso va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial en el eje X multiplicado por el tiempo. Nada más. ¿Ya? Pero sabemos que si descomponemos la velocidad inicial en el eje X, este vector de color verde, eso va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo θ. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor de la velocidad inicial en el eje X, por un lado. Entonces, para ello también tengo que considerar algo. Este tiempo tiene que ser también total, o sea, el tiempo que va a permanecer la partícula en el aire, o sea, el tiempo de vuelo. Ya, el tiempo de vuelo. ¿Listo? Entonces, el tiempo de vuelo y v sub 0x lo voy a reemplazar en esta ecuación, en Rmax. ¿Sí? Las dos ecuaciones en Rmax. Ya, entonces, Rmax va a ser igual a ¿qué? Inicialmente, v sub 0x. Eso era velocidad inicial por el coseno de θ. Aquí está, velocidad inicial por el coseno de θ. Ahora, el tiempo, ¿no? El tiempo total que va a permanecer en el aire, o sea, el tiempo de vuelo. Eso ya lo hemos deducido anteriormente, que es esto. Entonces lo reemplazo. Aquí está dos veces velocidad inicial por el seno de θ o dividido entre la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Entonces, un poquito voy a ir ordenando aquí. ¿Ya? Velocidad inicial y velocidad inicial. Como es producto, lo puedo elevar al cuadrado, ¿no? Como es el mismo término, lo puedo elevar al cuadrado. Velocidad inicial elevado al cuadrado. Bueno, el número 2 o la constante lo pongo aquí. 2 y voy ordenando. Seno de θ por coseno de θ. 2 por seno de θ por coseno de θ. Ya, luego en el denominador, bueno, solamente la gravedad. Ya, ahora, por trigonometría se conoce que 2 por seno de cualquier ángulo por coseno de cualquier ángulo es igual a ¿qué? A seno, ya, a seno del argumento de 2 veces cualquier ángulo, ¿no? Bueno, eso por trigonometría. Y fíjense, hemos llegado a esta expresión, 2 seno de θ por coseno de θ. Bueno, por trigonometría sabemos que eso es igual a ¿qué? Al ángulo doble. Entonces, Rmax, un poquito simplificando, va a ser igual a esto a ¿qué? A la velocidad inicial al cuadrado, ¿ya? Por seno de 2 veces θ sobre la gravedad. ¿Listo? Nada más. Ahora, esa parte, ¿cómo voy a trabajar? Imaginemos que aquí tenemos un ángulo de 30 grados, por ejemplo, que nos da, ¿no? Respecto a la horizontal, nos da un ángulo de 30 grados. En esa parte, ¿cómo voy a operar? Bueno, imaginemos que nos da también una velocidad de 50 metros por segundo. En aquí voy a poner 50 al cuadrado, no hay ningún problema. En aquí, seno de 2θ me dice, seno de 2 por, bueno, como nos han dado 30 grados, aquí voy a poner 30. 2 por 30 va a ser 60, o sea, tengo que calcular seno de 60 grados, ¿ya? Dividido entre la aceleración de la gravedad. De esa manera voy a conseguir el alcance horizontal, ¿sí? El alcance horizontal, por si acaso, ¿sí? Bueno, ya tenemos nuestra ecuación para el movimiento, perdón, para el alcance horizontal. ¿Qué más? Bueno, esta ecuación, la ecuación de la trayectoria, ¿ya? Para ello voy a partir con esas dos ecuaciones, ¿ya? Una ecuación para el eje horizontal, ¿ya? Utilizo esta ecuación, ¿no?
posición va a ser igual a ¿qué? A la velocidad en el eje X multiplicado por el tiempo, ¿ya? Pero bajo nuestras condiciones, ¿ya? B sub X es igual a ¿qué? A la velocidad inicial por el coseno de tita, ¿no? Bueno, esto es la descomposición de la velocidad inicial en el eje X, por si acaso. Y este es el valor, ¿no? Multiplicado por el tiempo. Ahora, de aquí voy a despejar el tiempo. El tiempo, ¿ya? Todo lo que está multiplicando lo paso a dividir al otro miembro. Y transponiendo términos tengo lo siguiente. Tiempo va a ser igual a ¿qué? A X, la posición, entre velocidad inicial por el coseno de tita. Listo, tengo este coseno. Ahora, por otro lado, voy a trabajar con la tercera ecuación que hemos deducido para el movimiento vertical, ¿no? Altura, o en este caso, la posición en el eje Y va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial por el seno de tita por el tiempo. Bueno, todo esto, B sub 0 por seno de tita, es B sub 0 Y, ¿no? O sea, la velocidad inicial en el eje Y. ¿Ya? Sería velocidad inicial por el seno de tita por el tiempo, menos un medio el valor de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Este tiempo lo voy a introducir en esta ecuación, ¿sí? O sea, en aquí y también en aquí. Entonces, reemplazando todo esto, voy a tener esta expresión, ¿no? Con el tiempo. Aquí está. En vez del tiempo, estoy reemplazando todo esto. X sobre velocidad inicial por coseno de tita. Menos un medio de gravedad, abro paréntesis, me dice tiempo al cuadrado. Entonces, todo esto elevado al cuadrado. X entre velocidad inicial por coseno de tita, todo eso elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahora, realizando operaciones, voy a llegar a esto. Ya llego a esto. Ordenando y realizando operaciones. Y finalmente voy a llegar, bueno, a esto. Ya, a esta ecuación. Y esta ecuación es la ecuación de la trayectoria, por si acaso, que está en función de la posición parcial, ya puede ser X hasta cierto lugar. Por ejemplo, puedo tener el espacio recorrido, que se lleva en el eje X de la partícula, hasta este punto, digamos, que es unos 30 metros, ¿no? Pero el total hasta aquí, digamos que son 100 metros. Hasta aquí tengo, digamos, 30 metros. Bueno, con este dato, ya que es X también, la velocidad y el ángulo con respecto a la horizontal que me den, puedo calcular la altura ya tranquilamente, ¿no? Cualquier altura, aquí, hasta aquí, aquí, dependiendo. ¿Ya? Bueno, de esa manera tenemos la ecuación de la trayectoria. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, alcance máximo horizontal. ¿Ya? Tal vez alguien diga, no, pero dije, ya hemos visto, ya pues aquí, ¿dónde está? Aquí está, ya hemos visto el alcance horizontal, ¿no? Bueno, ese alcance, por si acaso, es muy diferente al alcance horizontal máximo, ¿ya? El alcance horizontal máximo se cumple cuando tenemos un ángulo de 45 grados, por si acaso, ¿ya? Ahorita lo vamos a ir viendo con un simulador, por si acaso, ¿ya? Ahora, imaginemos que, bueno, aquí tenemos un golfista, bueno, que está disparando una pelotita de golf, ya con cierta velocidad, ya. Por ejemplo, con cierta velocidad, imaginemos que de 50 metros por segundo y con un ángulo de 15 grados, bueno, su alcance va a ser este, ya. Ahora, con la misma velocidad, pero con un ángulo de 30 grados, su alcance va a ser un poco mayor, ya. Ahora, si dispara con un ángulo de 45 grados, pero con la misma velocidad, bueno, su alcance horizontal va a ser el máximo por si acaso. ¿Ya? Bueno, a un principio teníamos 15 grados, luego 30, luego 45. Ahora, ¿qué pasa si lo aumentamos? ¿Ya? Imaginemos que lo ponemos de 60 grados. Bueno, el alcance va a ser, por si acaso, complementario a aquel ángulo de 30 grados. ¿Ya? Ahora, tengo aquí 15 grados, ¿no? Que he alcanzado hasta aquí. Ahora, ¿qué pasa si disparo con un ángulo de 75 grados, que es el complemento de los 15 grados? Y me va a dar el mismo alcance, por si acaso. En conclusión, podríamos decir que con un ángulo de 45 grados voy a tener un alcance horizontal máximo, por si acaso. ¿Ya? Entonces, de nuestra ecuación que teníamos, Nmax va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 tita dividido entre la gravedad. Ahora, ¿qué sucede si reemplazamos tita por 45 grados? O sea, el ángulo.
¿no? De alcance máximo, que es 45 grados. Bueno, voy a trabajar solamente en el seno de 2 θ. Seno de 2 θ va a ser igual a ¿qué? A seno de 2 por el ángulo. El ángulo en este caso es de 45 grados, ¿ya? 2 por 45 me va a dar 90. Y seno de 90, eso es igual a 1. En tal caso, cuando tengamos un ángulo de 45 grados, nuestra ecuación va a tener un valor máximo por si acaso. Va a ser solamente el producto de la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad. Nada más. ¿Sí? Entonces, bueno, conclusión nuevamente, el alcance horizontal máximo se alcanza con un ángulo de 45 grados, ¿no? Eso lo hemos ido viendo. Bueno, si lo hemos aumentado, por ejemplo, ¿no? 60 grados, bueno, el alcance era diferente, ya era menor. Para uno de 15 grados era menor, de 30 también, de 60 también, pero con un ángulo de 45 grados, bueno, teníamos un alcance máximo, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Y bueno, finalmente tenemos el movimiento semiparabólico, ¿ya? Semiparabólico. Bueno, ¿cuándo ocurre esto? Por ejemplo, a ver, un ejemplo. Ya, a ver, si tenemos una mesita, ¿ya? Y dejamos caer, qué sé yo, una esfera, ya con una cierta velocidad, ¿listo? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es un movimiento semiparabólico, por si acaso, ¿sí? Bueno, es un movimiento semiparabólico. Ahora, al iniciar el movimiento, ya obviamente va a abandonar la mesa con una cierta velocidad, con una velocidad inicial. Ahora, esta velocidad inicial va a ser igual a la velocidad en el eje X. Ya, va a ser lo mismo. La velocidad en el eje X va a ser la velocidad con la que va a abandonar la mesa. Ahora, se cumple lo mismo también por si acaso, ¿sí? Esta velocidad en el eje X va a permanecer constante en todo el trayecto por si acaso. Pero a medida que va bajando, ¿ya? A medida que va bajando, la velocidad en el eje Y va a ir incrementando, ¿ya? Va a ir incrementando. Es más o menos como si lo, a ver cómo podemos decir, si lo cortáramos ya el movimiento parabólico, ¿no? Imaginemos que desde aquí sería el otro pedazo, ¿no? Desde aquí sube y baja, ¿no ve? Entonces, como cortar más o menos desde la mitad y hacer el análisis desde el punto más alto. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, para ello podemos calcular su velocidad total en este punto, que le he puesto prima, que es diferente por si acaso a esta velocidad, ¿ya? Ahora, la velocidad en el eje Y' va a ser muy distinto a esta velocidad en Y, ¿ya? Entonces, la velocidad inicial en el eje X, ¿ya? Bueno, la velocidad inicial con la que va a partir o con la que va a abandonar la mesita va a ser igual a la velocidad en el eje X. Ahora, la velocidad en el eje Y en cualquier posición, ya podemos calcular mediante la gravedad multiplicada por el tiempo. ¿Ya? Ahora, el módulo de la velocidad, o sea, este vector, o sea, el módulo de este vector, o de este que estoy señalando, ¿sí? Tranquilamente podemos calcular por Pitágoras. Para ello necesito b sub x, ¿ya? Bueno, que va a ser constante, b sub x, y b sub y, ¿no? Por ejemplo, si quiero calcular para en este punto, ¿no? Esta velocidad total, bueno, tendría que tener este dato como también este dato. Ahora, si quiero para este punto, lo mismo, este dato como también este otro dato. Ahora, si quiero calcular la posición alcanzada en el eje X, puedo utilizar esta ecuación, ¿ya? Ahora, para la altura, qué sé yo, quisiera calcular esta altura determinada, ya puedo utilizar esta ecuación, 1/2 la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si quiero calcular la altura también? Pero no tengo el tiempo, pero sí tengo el espacio recorrido, ¿ya? El espacio recorrido. Entonces puedo utilizar esta otra ecuación, ¿ya? Que nace de la ecuación de la trayectoria, por si acaso. ¿Sí? Bueno, principalmente trabaja con estas tres ecuaciones para poder calcular la posición, la altura y también la velocidad en el eje Y. ¿Ya? Bueno, en clases vamos a ir haciendo ejercicios por si acaso, ¿ya? Bueno, con los movimientos semiparabólicos, ¿sí? Bueno, no sé si se ha entendido, por favor, me indica. O si tienen alguna consulta. Hola, hola. Ya. Hola, hola.
Estamos en sala todavía, ¿no? Ya, a ver, haremos una simulacióncita con el simulador PET. A ver, ¿dónde está? Es esta. ¿Están viendo mi pantalla por si acaso? Creo que he dejado de compartir ya. Ups. Sí, está ahí nomás. Ah, perfecto, gracias, gracias. Me van confirmando, muchas gracias. Ya, a ver, ¿dónde está? Simulación. Ya, por si acaso se van a esto, ¿ya? Se llama pet.colorado.edu, ¿ya? Es un simulador de la Universidad de Colorado, por si acaso, ¿sí? Ya, se van a esta dirección, ya, luego se van a simulación, escogen física, va a ir cargando. A ver, el tiempito que no entro, pero vamos a ver, ojalá siga disponible. Oh, ya, bueno, luego, a ver, vamos bajando. Vamos bajando. Aquí está. Proyectiles. Hacemos un clic, ya, y listo, que cargue. ¿Dónde está? Laboratorio. Este es. Listo, tenemos, ya. A ver, simularemos. ¿Se acuerdan de la presentación? A ver, habíamos dado una pequeña simulacióncita, ¿no ve? A ver, ¿cuál era la velocidad inicial? A ver, recuerden por favor, si no, tomen apuntes. La velocidad inicial era de 30 metros por segundo. El ángulo respecto al horizontal ya era de 45 grados, ¿no? Luego, ¿qué más hemos hecho? Hemos calculado el tiempo de... Ya, hasta este punto, perdón. Hasta este punto. Nos daba un tiempo de vuelo de 4,32 por si acaso, ¿no? A ver, trabajaremos con eso. Vamos a ver cuánto nos sale en el simulador. Velocidad inicial de 30 metros por segundo. El tiempo de vuelo, anótense, 4,32. Y el ángulo, ya el ángulo respecto al horizontal de 45 grados. ¿No? Me notaré yo también. ¿Dónde está? La velocidad inicial con la que va a partir es de 30 metros por segundo. El ángulo de inclinación respecto al horizontal es de 45 grados, o sea, un ángulo máximo va a alcanzar, ¿no? Luego, cuando llega, tiene un tiempo de vuelo de 4,32 segundos. A ver, veamos si nos da estos datos. A ver, nos vamos a nuestro simulador. Aquí está. Ya. Entonces, pongamos. Aquí podemos poner por si acaso la velocidad que queramos. ¿Sí? 3, 4, 10, 17. Tiene un límite por si acaso. Creo que es hasta 30. Así, hasta 30 es. ¿Ya? Luego, a ver, no sé si... Así, así es. Ya. Podemos darle el ángulo respecto al horizontal. En este caso era de 45 grados, ¿no? Un alcance máximo nos va a dar. ¿Dónde está? Uy, a ver, ahí es, 45 grados. ¿Ya? ¿Y qué más? A ver, ¿qué más hay que darle? Que todavía me he olvidado utilizar esto. Ya. Ah, ya. Lanzamiento. A ver, hagamos el lanzamiento. Simulemos. Y, ups, se ha salido de la pantalla. A ver, lo minimizaremos un poquito. Ya, ahí está, más o menos. Va a ser así. Ya, ahí está minimizando, ¿no? Bueno, va a tener esa trayectoria. Un movimiento parabólico. Ya. Ahora, necesitamos medir, ¿no? El alcance máximo. A ver, para ello, arrastramos esto por si acaso. Lo arrastramos y hacemos coincidir el punto de llegada de la partícula. Aquí está. Ya, y nos da un tiempo, ahí está, mira, un tiempo de vuelo de 4,32 segundos. ¿Cuánto nos ha salido en la presentación? 4,32 también, ahí está. Luego, el alcance horizontal nos da 91,78. ¿Listo? Ahora, para la altura, ya imaginemos que llega hasta este punto, ¿no? El punto más alto. Veré que ser bien preciso, pero ahí está. El tiempo de subida, o sea, el tiempo desde este punto hasta este punto, nos da 2,16 segundos. Ya, esto es el alcance horizontal. Desde aquí hasta aquí en el eje X nos da 45,87. La altura en este punto nos da 22,94 metros. ¿Ya? Ahora, si quiero, en este punto seguramente nos da nada. A ver si nos da.
No, no nos da, no nos marca. Pero bueno, son los puntos más importantes, ¿no? El punto más alto y este punto donde llega. ¿Ya? Ahora, hagamos nuevamente la simulación, pero con un ángulo de, pongámosle, 30 grados. ¿Qué sucede? A ver, ¿dónde está? Otro disparo. Un ratito, un poquito, no está tan fácil. A ver, un ratito. 30 grados. Ups, a ver, nuevamente. Sí, preciso, mi mouse les comento que está un poquito mal. Ahí está, 30 grados. Ahora sí, con la misma velocidad vamos a ver qué alcance tiene ahora. Disparamos. Bueno, su alcance va a ser menor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si jugamos con su complemento? Como habíamos visto en la teoría. Su complemento, ¿cuánto sería el complemento de 30 grados? ¿Cuál sería su complemento o el ángulo complementario para los 30 grados? Hola, participemos, por favor. Su complemento, ¿cuánto sería de 30 grados? Hola. Bueno, sería los 60 grados por si acaso, ¿ya? Entonces, la misma velocidad con los 60 grados. A ver, subamos un poquito. Aquí está 59. Ups, es un poquito difícil sin mouse. A ver, a ver. Ay, caso. Ups. A ver, a ver. Ya, imaginamos que 60 grados. Tiene que dar un alcance aproximado, ¿ya? No puedo poner directamente los 60, es un poquito complicado. A ver, son 61 grados. Tendría que llegar aproximadamente hasta ahí, ¿sí? Más o menos llega, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si pongo 15 grados? Y su complemento no, me admites a los 25. A ver, con los 25 hagamos la prueba. 25 grados, su complemento sería los 75 grados, ¿no? Tendría que darme la misma distancia recorrida en el eje X. A ver, 75 grados, busquemos 70, a ver si nos cae. Ahí está, 75 grados. Ahora sí. Ya, y le decimos disparar. Tiene que dar el mismo por si acaso. ¿Dónde está? 75, 80. Ah, no, estoy mal. Su complemento de 25 era 65, ¿no? El complemento de 75 era 15 grados. 15 grados no admitía. A ver, hagamos con... Bueno, esto nos ha dado con un ángulo de 25, ¿no? Sería de 65. A ver, con 65 tendría que llegar. A ver, ¿dónde está? A ver. Ahí está, 65. A ver, vamos a ver. Tendría que llegar aquí, por si acaso. Y llega, precisamente. ¿Sí? Bueno, a ver, ustedes vayan viéndolo eso ustedes, ¿ya? Pueden trabajar con ese simulador. Ahora, si quieren medir las distancias, pueden utilizar este pequeño flexómetro, ¿ya? Ahora, ¿cómo se utiliza? Pueden poner ahí y pueden ir jalando un ratito. Vamos a ver cómo era, no me acuerdo muy bien. Aquí sí, así era, así. Ponemos en aquí y jalamos esta distancia, ¿no? Por ejemplo, desde aquí hasta aquí, por ejemplo, ¿no? Ya, y nos da esta distancia recorrida, 76,94 metros. ¿Sí? Bueno, es como un pequeño flexómetro que nos ayuda a medir la distancia recorrida en el eje X. O también la altura, depende de ustedes, ¿no? En el eje X nomás creo que, sí, en el eje X nomás. O también, a ver un ratito. Ah, también en el eje Y, se puede. ¿Listo? Pueden utilizar esto, ¿no? Siendo así. Y bajando un poquito, ¿dónde está? Imaginemos que tenemos aquí y lo subimos hacia arriba. ¿Sí? Podemos ir midiendo las alturas también. ¿Ya? Pero bueno, ustedes vayan viéndolo esa parte. ¿Listo?